Hola, hoy hablaremos sobre un evento astrológico muy interesante que ya ha comenzado, Saturno retrógrado en Piscis, que tiene lugar desde el 29 de junio hasta el 15 de noviembre. Este tránsito trae una energía que nos invita a la reflexión y la introspección. Saturno, conocido como el planeta de la disciplina, la estructura y las lecciones de vida, está en un estado de retrogradación, lo que significa que su energía se vuelve más introspectiva y reflexiva. Al hacerlo en el signo de Piscis, que está asociado con la sensibilidad, la intuición y la conexión espiritual, este tránsito nos ofrece una oportunidad única para profundizar en nuestra comprensión interna y reevaluar nuestras estructuras personales y límites. Durante Saturno retrógrado en Piscis, te animo a revisar tus metas y compromisos, especialmente aquellos relacionados con tus sueños y aspiraciones espirituales. Es un momento propicio para examinar cómo integras la creatividad y la espiritualidad en tu vida diaria y ajustar tus acciones para asegurarte de que están alineadas con tus valores más profundos. Este periodo también puede traer a la superficie miedos y ansiedades ocultas, desafiándote a enfrentarlos y superarlos. Es un buen momento para trabajar en tu sanación emocional y espiritual, buscando equilibrio y claridad en estos aspectos. Saturno en Piscis te enseñará valiosas lecciones sobre la compasión y el servicio a los demás, recordándote la importancia de ser empático y comprensivo. En tu vida diaria, puedes sentir la necesidad de reexaminar tu enfoque hacia las responsabilidades y el trabajo, asegurándote de que estén en sintonía con tus valores espirituales y emocionales. Las relaciones personales también pueden ser revisadas, fortaleciendo aquellos lazos que realmente importan y dejando ir aquellos que no contribuyen positivamente a tu vida. Este tránsito es propicio para el crecimiento personal y la automejora, centrándote en la madurez emocional y la comprensión de ti mismo. Aunque Saturno retrógrado en Piscis puede presentar desafíos, también ofrece una oportunidad valiosa para el crecimiento emocional y espiritual, ayudándote a construir una base más sólida y auténtica para el futuro. Recordemos que Saturno retrógrado en Piscis afecta a todos los signos, no solo a los Piscis. Aunque el efecto principal se siente en el signo donde se encuentra Saturno, su influencia se extiende a todos los signos del zodíaco, ya que cada signo forma diferentes aspectos con Saturno durante su retrogradación. Veamos una breve descripción de cómo Saturno retrógrado en Piscis puede influir en cada signo en particular. Comencemos por Aries. Saturno retrógrado en Piscis puede ser un periodo significativo para aquellos con el Sol o el ascendente en Aries, trayendo consigo una serie de reflexiones profundas y ajustes importantes en sus vidas. Durante este tránsito, Aries puede encontrar que es el momento de replantearse sus metas personales y aspiraciones a largo plazo. Este proceso de revisión puede llevarte a cuestionar si estás realmente en el camino que deseas seguir y podrías sentir la necesidad de ajustar tus planes para alinearlos mejor con tus verdaderos deseos y objetivos. La autoexpresión también puede estar en el centro de tus preocupaciones. Podrías reflexionar sobre cómo estás manifestando tus ambiciones y si tus esfuerzos están en sintonía con tus pasiones auténticas. El tránsito de Saturno retrógrado también puede traer desafíos relacionados con tu confianza y autoidentidad. Podrías enfrentar bloqueos internos o inseguridades que afectan tu capacidad para actuar con valentía y afirmación. Este es un momento para explorar y confrontar cualquier duda interna que pueda estar interfiriendo con tu capacidad para avanzar en tus proyectos y metas. Además, Saturno retrógrado en Piscis puede inducir una introspección sobre tus sueños e intuiciones, sugiriendo que explores cómo estos aspectos subconscientes están influyendo en tu vida. Puede ser un periodo para enfrentar miedos ocultos o creencias limitantes que podrían estar frenando tu progreso.
Este tránsito ofrece una valiosa oportunidad para el desarrollo personal. Al revisar tus metas, ajustar tus estrategias y fortalecer tu confianza, puedes aprovechar este tiempo para realizar cambios significativos que te permitan avanzar con mayor claridad y propósito. Continuamos con Tauro. Saturno retrógrado en Piscis puede ser un periodo revelador para aquellos con el Sol o el ascendente en Tauro, trayendo consigo oportunidades para la introspección y el ajuste en varias áreas de la vida. Durante este tránsito, es posible que experimentes una necesidad de reevaluar tus valores personales y recursos compartidos. Saturno en retrógrado puede hacerte cuestionar si estás manejando tus finanzas y tus bienes de la manera más efectiva posible. Este es un buen momento para revisar y ajustar tu enfoque hacia el manejo de tus recursos y asegurarte de que estén alineados con tus necesidades y metas a largo plazo. Además, Saturno retrógrado puede influir en cómo te conectas con los demás a nivel emocional. Puede haber una necesidad de reflexionar sobre tus relaciones y cómo estás gestionando tus compromisos y obligaciones dentro de ellos. Es un momento para considerar si las dinámicas en tus relaciones están equilibradas y si tus expectativas están bien fundamentadas. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la introspección en torno a tu vida espiritual y emocional. Saturno en Piscis puede traer a la superficie cuestiones relacionadas con la seguridad emocional y el sentido de conexión con algo más grande que tú mismo. Puede ser una oportunidad para explorar tus creencias y prácticas espirituales y para hacer ajustes que te ayuden a sentirte más alineado con tus valores internos. Saturno retrógrado en Piscis ofrece una oportunidad para revisar tus recursos, relaciones y aspectos emocionales. Al tomarte el tiempo para reflexionar y ajustar estos aspectos, puedes encontrar formas de mejorar tu estabilidad y bienestar general, permitiéndote avanzar con una base más sólida y clara. Seguimos con Géminis. Saturno retrógrado en Piscis puede traer un periodo de reflexión profunda para aquellos con el Sol o el ascendente en Géminis, afectando varias áreas clave de su vida. Durante este tránsito, podrías encontrar que es el momento adecuado para reevaluar la forma en que te comunicas y cómo gestionas la información en tu vida diaria. Saturno retrógrado puede hacerte cuestionar tus métodos de comunicación y tus estrategias para aprender y compartir conocimientos. Este es un buen momento para considerar si tus habilidades de comunicación están alineadas con tus objetivos y si necesitas ajustar tu enfoque para mejorar la forma en que te relacionas con los demás. Además, este tránsito puede influir en tu entorno cercano, como tus relaciones con hermanos, vecinos y compañeros de estudio. Podrías sentir la necesidad de revisar y ajustar la manera en que te conectas con estas personas y cómo manejas las dinámicas de tus interacciones diarias. Puede ser un periodo para abordar cualquier conflicto o malentendido que haya surgido y para encontrar formas más efectivas de colaborar y comunicarte. Saturno retrógrado también puede hacer que te sumerjas en una introspección más profunda sobre tus creencias y la forma en que ves el mundo. Este tránsito puede desafiarte a cuestionar tus perspectivas y a considerar cómo éstas influyen en tu vida cotidiana. Puede ser un buen momento para explorar nuevas formas de aprendizaje y crecimiento personal que te ayuden a expandir tu visión del mundo y a fortalecer tu sentido de propósito. Saturno retrógrado en Piscis para Géminis invita a una revisión de tus métodos de comunicación, tus interacciones diarias y tus creencias personales. Al tomarte el tiempo para reflexionar y ajustar estos aspectos, puedes encontrar maneras más efectivas de conectar con los demás y avanzar hacia tus metas con una mayor claridad y propósito. Pasemos a Cáncer.
Saturno retrógrado en Piscis puede ser un periodo introspectivo y transformador para aquellos con el Sol o el ascendente en Cáncer, afectando aspectos clave de su vida personal y emocional. Durante este tránsito, puedes sentir una necesidad de reevaluar cómo te manejas en el ámbito profesional y en tu vida diaria. Saturno retrógrado puede llevarte a cuestionar la estructura de tu trabajo y tu enfoque hacia tus responsabilidades. Este es un momento para revisar tus objetivos profesionales y ajustar tus planes si es necesario. Puede ser útil considerar si tus esfuerzos están alineados con tus metas a largo plazo y si hay áreas que necesitan ser reorganizadas o reformuladas. Además, Saturno retrógrado puede influir en tus relaciones familiares y tu vida hogareña. Puede haber una necesidad de reflexionar sobre cómo manejas tus responsabilidades en el hogar y cómo éstas afectan tu bienestar general. Este tránsito ofrece una oportunidad para abordar cualquier problema subyacente en tus relaciones familiares y encontrar maneras más equilibradas de manejar tus compromisos domésticos. Otro aspecto importante a considerar es la introspección en torno a tu seguridad emocional y tus necesidades afectivas. Saturno en Piscis puede hacerte enfrentar y explorar tus miedos y vulnerabilidades internas. Es un momento para trabajar en fortalecer tu sentido de seguridad interna y encontrar formas de manejar tu bienestar emocional. Saturno retrógrado en Piscis para Cáncer invita a una revisión profunda de tu vida profesional, tus responsabilidades familiares y tu seguridad emocional. Al tomarte el tiempo para reflexionar y ajustar estos aspectos, puedes encontrar nuevas formas de lograr equilibrio y estabilidad en tu vida, permitiéndote avanzar con una mayor claridad y propósito en tus objetivos y relaciones. Veamos ahora a Leo. Saturno retrógrado en Piscis puede ser un periodo significativo de reflexión y ajuste para aquellos con el Sol o el ascendente en Leo, trayendo cambios en áreas importantes de su vida personal y creativa. Durante este tránsito, podrías encontrar que es el momento de reconsiderar tus prioridades creativas y cómo te expresas en tus proyectos personales. Saturno retrógrado puede hacerte cuestionar si estás utilizando tus talentos y habilidades de manera efectiva y si estás dedicando el tiempo adecuado a tus pasiones creativas. Este es un buen momento para revisar tus objetivos artísticos y de autoexpresión y ajustar tus esfuerzos si es necesario. Además, este tránsito puede influir en tus relaciones románticas y cómo gestionas tu vida amorosa. Puedes sentir la necesidad de reevaluar tus expectativas y la dinámica en tus relaciones íntimas. Puede ser un periodo para enfrentar y resolver cualquier problema subyacente en estas relaciones y encontrar un equilibrio más saludable entre el amor propio y el compromiso con los demás. Saturno retrógrado también puede llevarte a reflexionar sobre tus habilidades para divertirte y disfrutar de la vida. Este tránsito puede hacer que examines si estás dando suficiente tiempo a actividades que te brindan alegría y satisfacción personal. Puede ser un momento para ajustar tus prioridades y asegurarte de que estás nutriendo tu bienestar emocional y mental de manera adecuada. Saturno retrógrado en Piscis para Leo invita a una revisión de tus prioridades creativas, tus relaciones románticas y tu capacidad para disfrutar de la vida. Al tomarte el tiempo para reflexionar y ajustar estos aspectos, puedes encontrar maneras más efectivas de canalizar tu creatividad, mejorar tus relaciones y mantener un equilibrio saludable en tu vida. Y llegamos a Virgo. Veamos algunas de las posibles influencias en las personas con el Sol o el ascendente en Virgo. Saturno retrógrado
puede hacer que las personas de Virgo reconsideren sus rutinas diarias, hábitos de salud y bienestar general. Podrías sentir la necesidad de revisar y ajustar tu enfoque hacia el cuidado personal y las prácticas de autocuidado. Este tránsito puede traer una revisión de tus responsabilidades laborales y la manera en que manejas tu trabajo diario. Puede ser un buen momento para hacer ajustes en tu enfoque hacia el trabajo y encontrar formas de mejorar la eficiencia o el equilibrio entre la vida laboral y personal. Podrías enfrentar desafíos o demoras en el entorno laboral. Es importante ser paciente y estar dispuesto a reevaluar cómo manejas las tareas y las responsabilidades en el trabajo. La forma en que Saturno retrógrado afecta a Virgo dependerá de los aspectos específicos que forme con tu carta natal. Si Saturno hace aspectos armónicos, puede traer una oportunidad para la reflexión y la mejora en áreas relacionadas con la salud y el trabajo. Si forma aspectos desafiantes, podrías experimentar obstáculos o frustraciones en estas áreas. Saturno en Piscis también puede estimular una revisión de aspectos más profundos y subconscientes. Puedes encontrarte enfrentando viejas inseguridades o patrones que afectan tu bienestar y tu capacidad para manejar la rutina diaria. Este tránsito ofrece una oportunidad para el crecimiento personal a través de la introspección. Puede ser un buen momento para trabajar en el desarrollo personal y espiritual y para abordar cualquier limitación autoimpuesta que pueda estar afectando tu vida diaria. Entonces, si eres Virgo y trabajas en un entorno muy estructurado, como en un rol administrativo o de gestión, Saturno retrógrado en Piscis podría hacerte cuestionar si tus métodos actuales son los más efectivos. Podrías sentir la necesidad de ajustar tu enfoque o incluso explorar nuevas formas de abordar tu trabajo. También podrías tener que enfrentar desafíos relacionados con la salud, como una rutina de ejercicio o hábitos alimenticios que necesiten ser reevaluados. Saturno retrógrado en Piscis para Virgo puede ser un periodo de ajustes en la rutina diaria, la salud y el entorno laboral, ofreciendo oportunidades para la reflexión y la mejora en estos aspectos. Continuamos con Libra. Saturno retrógrado en Piscis puede traer un periodo de reflexión y ajuste significativo para aquellos con el Sol o el ascendente en Libra, afectando áreas clave de su vida personal y profesional. Durante este tránsito, puedes sentir una necesidad de reevaluar tu entorno familiar y tu vida en el hogar. Saturno retrógrado puede hacer que cuestionen la forma en que manejas tus responsabilidades en el hogar y cómo éstas afectan tu equilibrio emocional y bienestar general. Este es un buen momento para revisar la dinámica en tus relaciones familiares y considerar si hay áreas que necesitan ser ajustadas o mejoradas para lograr una mayor armonía y estabilidad en tu vida personal. Además, Saturno retrógrado puede influir en tus relaciones profesionales y cómo te conectas con colegas y superiores. Puedes encontrar que es el momento adecuado para replantear tus objetivos en el ámbito laboral y ajustar tus estrategias para mejorar tu posición y eficacia en el trabajo. Este tránsito te invita a considerar si tus esfuerzos profesionales están alineados con tus metas a largo plazo y si hay ajustes necesarios en tu enfoque hacia el trabajo y tus responsabilidades. Otro aspecto a tener en cuenta es la introspección en torno a tus necesidades emocionales y cómo éstas influyen en tu bienestar general. Saturno en Piscis puede hacerte enfrentar y explorar tus vulnerabilidades emocionales y las creencias profundas que afectan tu vida cotidiana. Es un momento para trabajar en fortalecer tu sentido de seguridad interna y encontrar formas de equilibrar tus necesidades emocionales con tus responsabilidades diarias. Saturno retrógrado en Piscis para Libra ofrece una oportunidad para revisar y ajustar aspectos importantes de tu vida doméstica, profesional y emocional. Al tomarte el tiempo para reflexionar sobre estos temas, puedes encontrar maneras de mejorar tu equilibrio personal y profesional
permitiéndote avanzar con una mayor claridad y estabilidad en tus metas y relaciones. Seguimos con Escorpio. Saturno retrógrado en Piscis puede ser un periodo de reflexión profunda y ajuste para aquellos con el Sol o el ascendente en Escorpio, afectando áreas clave relacionadas con la comunicación y la conexión con el entorno cercano. Durante este tránsito, puedes sentir una necesidad de reevaluar cómo te comunicas y te conectas con tu entorno inmediato. Saturno retrógrado puede hacerte cuestionar la eficacia de tus métodos de comunicación y cómo manejas tus relaciones con hermanos, vecinos y compañeros de estudio. Este es un buen momento para revisar y ajustar la manera en que te relacionas con estas personas y para abordar cualquier problema o malentendido que haya surgido. Además, Saturno retrógrado puede influir en tu enfoque hacia el aprendizaje y la expansión de tus conocimientos. Puedes sentir la necesidad de reconsiderar tus métodos de aprendizaje y cómo estás aplicando lo que aprendes en tu vida cotidiana. Este tránsito ofrece una oportunidad para ajustar tu enfoque hacia la educación y el desarrollo personal, asegurándote de que estás en el camino correcto para alcanzar tus objetivos intelectuales. Otro aspecto importante a considerar es la introspección sobre tu sentido de seguridad mental y emocional. Saturno en Piscis puede hacerte enfrentar y explorar tus miedos y preocupaciones más profundas, brindándote la oportunidad de trabajar en la superación de bloqueos emocionales que puedan estar afectando tu bienestar. Es un momento para fortalecer tu sentido de autoeficacia y encontrar formas de manejar mejor tus emociones. Saturno retrógrado en Piscis para Escorpio invita a una revisión y ajuste de tus métodos de comunicación, tus relaciones con el entorno cercano y tu enfoque hacia el aprendizaje. Al tomarte tiempo para reflexionar sobre estos aspectos, puedes encontrar maneras más efectivas de conectar con los demás y avanzar en tus objetivos personales con una mayor claridad y propósito. Pasemos a Sagitario. Saturno retrógrado en Piscis puede ser un periodo de introspección y ajuste para aquellos con el Sol o el ascendente en Sagitario, afectando áreas clave relacionadas con las finanzas y los valores personales. Durante este tránsito, podrías sentir la necesidad de reevaluar tu enfoque hacia tus recursos financieros y tus valores. Saturno retrógrado puede hacerte cuestionar cómo estás manejando tu dinero y si tus hábitos financieros están alineados con tus metas a largo plazo. Este es un buen momento para revisar y ajustar tu presupuesto, inversiones y cualquier plan financiero que tengas. También puede ser un periodo para reflexionar sobre tus valores y cómo estos influyen en tus decisiones económicas. Además, Saturno retrógrado puede influir en tu sentido de seguridad personal y autoestima. Puedes sentir la necesidad de trabajar en cómo te valoras a ti mismo y en la forma en que tus creencias sobre el dinero y el éxito afectan tu bienestar general. Este tránsito te invita a explorar tus creencias profundas sobre lo que consideras valioso y a hacer ajustes para mejorar tu sentido de seguridad y autoestima. Otro aspecto a tener en cuenta es la introspección sobre tus prioridades personales y cómo éstas afectan tu vida cotidiana. Saturno en Piscis puede hacerte enfrentar y explorar cómo estás equilibrando tus responsabilidades con tus deseos personales. Es un momento para trabajar en establecer un equilibrio saludable entre tus objetivos y tus necesidades emocionales. Saturno retrógrado en Piscis para Sagitario ofrece una oportunidad para revisar y ajustar tus hábitos financieros, tus valores personales y tu sentido de seguridad. Al tomarte el tiempo para reflexionar sobre estos aspectos, puedes encontrar formas más efectivas de gestionar tus recursos y avanzar hacia tus metas con una mayor claridad y propósito. Veamos ahora a Capricornio. Saturno retrógrado en Piscis
puede ser un periodo de reflexión profunda y reajuste para aquellos con el Sol o el ascendente en Capricornio, afectando áreas clave relacionadas con la identidad personal y la autoexpresión. Durante este tránsito, podrías encontrar que es un momento oportuno para reevaluar cómo te proyectas hacia el mundo y cómo te percibes a ti mismo. Saturno retrógrado puede hacerte cuestionar la forma en que te defines y la imagen que proyectas en tu vida profesional y personal. Este es un buen momento para reflexionar sobre si tus acciones y presentaciones están alineadas con tus verdaderos valores y objetivos y si es necesario hacer ajustes para mejorar tu autenticidad y autoexpresión. Además, este tránsito puede influir en tu enfoque hacia tus metas y aspiraciones personales. Puedes sentir la necesidad de revisar tus objetivos a largo plazo y considerar si estás en el camino correcto para alcanzarlos. Es un periodo para ajustar tus estrategias y planes, asegurándote de que estén en sintonía con tu verdadera dirección y propósito. Otro aspecto importante es la introspección sobre cómo manejas tus responsabilidades y cómo éstas afectan tu bienestar general. Saturno en Piscis puede llevarte a explorar cómo equilibras tus compromisos con tus necesidades personales y emocionales. Puede ser un momento para encontrar un equilibrio más saludable entre tus responsabilidades y tu cuidado personal. Saturno retrógrado en Piscis para Capricornio invita a una revisión de tu autoexpresión, tus metas personales y tu equilibrio entre responsabilidades y bienestar. Al tomarte el tiempo para reflexionar y ajustar estos aspectos, puedes encontrar formas más efectivas de avanzar hacia tus objetivos con mayor claridad y autenticidad, fortaleciendo tu sentido de dirección y propósito. Sigamos con Acuario. Saturno retrógrado en Piscis puede ser un periodo significativo de reflexión y reajuste para aquellos con el Sol o el ascendente en Acuario, afectando áreas claves relacionadas con las relaciones y el bienestar social. Durante este tránsito, podrías sentir una necesidad de reevaluar tus amistades y conexiones sociales. Saturno retrógrado puede hacerte cuestionar la calidad y profundidad de tus relaciones con amigos y grupos en los que participas. Este es un buen momento para revisar cómo estas relaciones te están afectando y si están alineadas con tus verdaderos valores y objetivos. Puede ser un periodo para fortalecer los lazos que realmente aportan valor a tu vida y para reconsiderar aquellos que pueden estar causando tensión o insatisfacción. Además, Saturno retrógrado puede influir en tu enfoque hacia tus proyectos y metas a largo plazo. Puedes encontrar que es necesario revisar y ajustar tus aspiraciones y planes, especialmente aquellos relacionados con tu papel en grupos o causas colectivas. Este tránsito te invita a reflexionar sobre si estás dedicando el tiempo y el esfuerzo adecuados a tus objetivos y si estos están en armonía con tus ideales y visión personal. Otro aspecto importante a considerar es la introspección en torno a tu sentido de pertenencia y cómo manejas tu bienestar emocional. Saturno en Piscis puede llevarte a explorar cómo te sientes respecto a tu lugar en la sociedad y si estás satisfecho con el equilibrio entre tu vida social y tu bienestar personal. Puede ser un momento para trabajar en encontrar un equilibrio más saludable entre tus compromisos sociales y tus necesidades individuales. Saturno retrógrado en Piscis para Acuario invita a una revisión de tus relaciones sociales, tus metas a largo plazo y tu equilibrio entre la vida social y el bienestar personal. Al tomarte el tiempo para reflexionar sobre estos aspectos, puedes encontrar formas más efectivas de fortalecer tus conexiones y avanzar hacia tus objetivos con una mayor claridad y propósito. Finalmente llegamos a Piscis. Saturno retrógrado en Piscis puede ser un periodo de profunda reflexión y reajuste para aquellos con el Sol o el ascendente en Piscis, ya que este tránsito afecta directamente áreas importantes de tu identidad personal y tu visión del mundo. Durante este tránsito,
podrías experimentar una necesidad de reevaluar tu enfoque hacia tus metas personales y tu sentido de propósito. Saturno retrógrado puede hacerte cuestionar cómo te percibes a ti mismo y si tus objetivos y aspiraciones están en alineación con tu verdadero yo. Este es un buen momento para reflexionar sobre tus ambiciones y ajustar tus planes para asegurarte de que estén en armonía con tus valores internos y tu visión a largo plazo. Además, este tránsito puede influir en tu bienestar emocional y espiritual. Saturno retrógrado en Piscis puede llevarte a explorar y confrontar tus creencias profundas y tus miedos más internos. Puede ser un periodo para trabajar en fortalecer tu sentido de seguridad interna y encontrar formas de manejar mejor tus emociones y vulnerabilidades. Es una oportunidad para abordar cualquier bloqueo emocional que pueda estar impidiendo tu crecimiento personal. Otro aspecto importante a considerar es la introspección en torno a tu identidad y cómo te relacionas con el mundo. Saturno en Piscis puede hacerte cuestionar cómo te presentas y cómo te sientes respecto a tu rol en la vida. Puede ser un momento para hacer ajustes en la forma en que te expresas y en cómo te conectas con los demás, buscando una mayor autenticidad y alineación con tu verdadero ser. Saturno retrógrado en Piscis para Piscis invita a una revisión profunda de tu identidad personal, tus metas y tu bienestar emocional. Al tomarte el tiempo para reflexionar y ajustar estos aspectos, puedes encontrar formas más efectivas de avanzar hacia tus objetivos con una mayor claridad y propósito y fortalecer tu sentido de seguridad y autenticidad en el proceso. Saturno retrógrado en Piscis afecta a todos los signos al provocar una introspección y revisión en áreas específicas de la vida relacionadas con el signo de Saturno en la carta natal de cada persona. Mientras el tránsito induce a una necesidad de ajustar estructuras y responsabilidades, la manifestación específica de estos ajustes varía según el signo y las casas astrológicas involucradas. Cada signo experimentará este tránsito de manera única, dependiendo de sus circunstancias individuales y los aspectos de la vida que requieren reevaluación. Si te gustó este video, suscríbete al canal y súmate a la comunidad de Aprendiendo Astrología. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.